Acá está el disertante, compañero Alex Roy, le damos un aplauso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, lo vamos a hacer medio... primero va a dar las palabras de bienvenida en nombre de la universidad, el licenciado Ariel del Áquila, que es el prosecretario de Medios de la universidad. Tenemos que agradecerle a la Universidad de La Matanza la posibilidad que nos da que podamos hacer este tipo de eventos, que bueno, después la compañera Patricia Cubría, la vamos a saludar a Patricia Cubría, diputada del pueblo de la provincia de Buenos Aires y vecina de Casanova, que, bueno, después ella nos va a explicar, porque esto es un acontecimiento, no lo publicitamos así, pero en realidad estamos cumpliendo el segundo año, o mañana se cumpliría el segundo año, del lanzamiento del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de La Matanza, que precisamente lleva el nombre de un gran dirigente fundador de la Juventud Peronista, el compañero Gustavo Rearte, que le tenemos que dar también un gran aplauso a su memoria. Hemos buscado en él simbolizar todo lo que ha significado la trayectoria de lucha de toda la resistencia peronista. Bueno, así que este es el segundo aniversario, el anterior no lo pudimos hacer porque en plena pandemia no pudimos organizarlo, pero la idea después lo va a explicar mejor Patricia, que es de acá para adelante. Y en este aniversario también contamos, bueno, ya lo nombramos, Alex Roy, que es el presidente del INAES, y bueno, un economista, un investigador, un intelectual y fundamentalmente un militante. Muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros. También está con nosotros, y viene en nombre, es el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, el compañero Rolo Galván, y también nos trae el saludo de la presidenta, de Lili Pintos, y de los compañeros del bloque, de la presidenta del Consejo Deliberante de La Matanza. Está también, que nos honra con su presencia, el compañero Daniel Troncoso, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, que siempre nos acompaña solidariamente cada vez que hacemos actividades con los movimientos populares. Así que está el compañero Ángel Resine, que es el presidente del Centro de Estudios Históricos de La Matanza y alma mater de muchas de las actividades que hacemos. Muchas gracias, compañero, por estar. El compañero Gastón Catropi, que es de la agrupación peronista Casa del Pueblo de La Ferrere, y Elisa Rearte, presidenta de la Asociación Sujeto Activo para la Comunidad de La Matanza. Y bueno, diversos compañeros y compañeras de cooperativas y de movimientos populares de La Matanza. Así que bienvenidos. Lo vamos a dejar al compañero para que nos dé la bienvenida en nombre de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Bueno, una alegría enorme, la verdad que en nombre de la universidad estamos realmente muy contentos de poder recibirlos en esta nuestra querida casa, que es la Universidad Nacional de La Matanza. Y es raro ver de nuevo un auditorio lleno, con caras de alegría, con muchas ganas de encontrarnos, de compartir experiencias. Fueron 2 años bravos también para nosotros como universidad, para todos en realidad, ¿no? Fueron 2 años terribles, donde no era lindo ver las aulas vacías, las calles desérticas y estas sillas todas apiladas. Y verlos y vernos hoy acá, la verdad que nos llena de alegría. Porque la universidad es esto, es encontrarnos, es poner a disposición de la comunidad sus instalaciones,
su cuerpo docente, trabajar en capacitaciones, trabajar en compartir también experiencias. La universidad es una institución del pueblo, no es solamente de los científicos y de los académicos, es nuestra, es del pueblo. Y abrir las puertas para que todos nos podamos encontrar acá, la verdad que es una de las principales alegrías que tenemos. Y hacerlo para un evento de estas características también tiene un doble valor para nosotros, porque es también poner a la universidad al servicio de la capacitación, al servicio de recibir, digamos, por parte de una pata del Estado, eso que nos va a servir para desarrollarnos en la comunidad, en el ámbito de cada uno, de donde cada uno de nosotros vive, se mueve, trabaja. Entonces nos parece que la universidad tiene que estar en esos lugares y tiene que estar prestando ese servicio también. Por eso, un enorme agradecimiento, a la Colo y también a Alex, que hayan elegido esta casa para este encuentro. Y decirles a todos que también la universidad tiene las puertas abiertas para todos. Si quieren estudiar una carrera, si quieren hacer una capacitación, si quieren practicar un deporte, si quieren venir a ver una obra de teatro, ahora que tenemos un teatro nuevo, hermoso, flamante, que todavía está con olor a nuevo, no lo pudimos estrenar, pero en breve también va a estar con las puertas abiertas para toda la comunidad, para que puedan venir a disfrutar una obra de teatro, un recital, y las aulas, por supuesto, y este auditorio. Todo al servicio de nuestra comunidad. Así que bienvenidos nuevamente, gracias a todos los que tuvieron la confianza en nosotros y nos siguen apoyando en nuestro camino, y recordarles que siempre estaremos con las puertas abiertas y los brazos también extendidos para dar una mano y darnos una mano entre todos, sobre todo en momentos como este tan difíciles, ¿no? Donde necesitamos unos de los otros para poder seguir adelante y avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a escuchar atentamente a Alex. Emilio Pérsico, secretario de Políticas Sociales del Gobierno Nacional. Gracias, compañero. Él viene porque le queda de paso para ir a la casa. Así que, bueno, ahora sí, formalmente lo vamos a presentar al compañero Alex Roy, que nos va a hablar sobre el presente y futuro del trabajo. Presente y futuro del trabajo de la mirada de los movimientos sociales. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias a la Universidad de La Matanza por dar este espacio. Siempre es un gusto estar en una universidad pública, siempre es un gusto estar en La Matanza. Hacía tiempo que no venía acá y es una gran universidad que ha sabido transformar su territorio y que es un ejemplo para gran parte de las universidades que tienen 30 años, ¿no? Más o menos. 30 años. 30 años. Bueno, muchas gracias. 32 este año. 32. Todavía joven. Decimos lo que está andando hoy. Gracias a la Colo por la invitación a charlar. Y la idea es una invitación a charlar. Cuando hay una charla que se llama presente y futuro, es que hay preguntas que no están resueltas, ¿no? En general, porque sobre el futuro, sobre el presente se puede hablar y discutir, sobre el futuro se puede interpretar. Entonces, en un contexto en el cual el mundo está transformándose velozmente y que no sabemos muy bien cómo se va a estabilizar, bueno, qué bueno encontrarse y hacerse preguntas. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir tiene que ver con interrogantes, no con certezas. Y ese tipo de encuentro en general es para salir con más preguntas que con respuestas. El mundo, un breve repaso de las transformaciones del mundo hasta ahora, para entender justamente qué lugar ocupa la economía popular en esa transformación. En primer lugar, de los años
a partir de los años 70, ya hay una transformación grande del capitalismo. A esta altura ya lo tenemos más o menos asumido, que es una crisis del capitalismo industrial que va cada vez más hacia lo que llamamos el capitalismo financiero. ¿Qué es el capitalismo financiero? Es básicamente que ganan plata los que hacen negocio financiero. Así de simple. Las transformaciones del capitalismo financiero tuvo un efecto directo sobre el trabajo. Básicamente que entró en crisis una forma particular de organizar el trabajo que se llama el empleo. El empleo, que se organizó como tal durante el capitalismo industrial de finales del siglo XIX, pero que sobre todo existió después de la Segunda Guerra Mundial durante 30 años. El empleo es una excepción en la historia de la humanidad. Fue un paréntesis. El problema es que nosotros vivimos todavía con la idea de que la humanidad siempre vivió con empleados y asalariados. No es así. La realidad es que sí, la humanidad siempre trabajó, pero no siempre estuvo empleada. En los años 70 lo que ocurre es que entra en crisis la figura del empleo. Hay un tipo que escribió un libro hace poco que se llama El empleo ha muerto, viva el trabajo. ¿Sí? Para que nos quede claro como lema. ¿Por qué entra en crisis el empleo? Porque el empleo era una forma específica de organizar el trabajo cuando la forma de captar dinero es a través de la captación de la plusvalía sobre el trabajo exclusivamente. El negocio financiero capta dinero, gana dinero con otro proceso que no es solamente el trabajo de la persona y las máquinas. Para hablarlo simplemente. Bueno, eso genera en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, lo que se ha llamado desempleo masivo. En Argentina eso va a llegar mucho más tarde, gracias a distintos mecanismos, entre otras cosas, gracias a distintas instituciones propias al peronismo, pero a partir de los años 90 se empieza a organizar en la sociedad argentina un desempleo masivo, que todavía se llama desempleo. Y es ahí donde en Argentina ocurre un fenómeno muy singular, que no ocurre en casi ningún otro lugar del mundo, que los trabajadores desocupados se organizan y asumen una identidad como trabajadores a pesar o a través de la desocupación. Sí. Eso es una particularidad muy fuerte de la transformación del capitalismo en los años 70 de esta parte en Argentina. Y eso lo que es para nosotros el primer momento de la economía popular, que todavía no se llamaba economía popular, pero donde hay una operación que llevan adelante gran parte de los trabajadores, que decir, nosotros trabajamos aunque estemos desocupados. O sea que se quiebra en Argentina la idea de que empleo igual trabajo, por lo menos en las organizaciones. En la clase política todavía cuesta, verán cuando escuchan los discursos, todavía se confunde trabajo y empleo. Bueno, lo que hace 25 años las organizaciones planteaban de que se trabajaba aunque no se estuviera empleado, hoy todavía no está incorporado en la discursividad política ni en los imaginarios políticos. Pero hace 25 años que las organizaciones vienen anticipando un proceso que en ese momento ya se decía no va a ser transitorio. Esto caracteriza una nueva etapa del capitalismo. Y es un primer momento. Pero ese primer momento, donde de vuelta no se gritaba eso, pero se hubiera podido gritar el empleado muerto, viva el trabajo, en ese primer momento, sin embargo, las organizaciones reivindican muy rápidamente una conexión con tradiciones sindicales. La CTA, en su momento, que fue uno de los primeros que reconoció la figura de trabajador desocupado, y después todas las otras organizaciones. ¿Por qué eso es importante? Porque esa idea de sindicalización del trabajo desempleado, o sea, sin empleo, después eso lo iremos dejando con el tiempo, esa reivindicación hace que la forma de organización, la reivindicación en términos de derechos y la reivindicación en términos de salarios siempre está subyacente, siempre está presente, no se abandona. Y hay una primera conexión fuerte entre economía popular, que todavía no se llamaba así, con movimiento sindical. Segundo momento, pasa la crisis de 2001, viene el gobierno de Néstor, se organiza el Movimiento Evita, entre otras organizaciones, y hay
una etapa en la cual, que todos los que vivieron, por ejemplo, en las empresas recuperadas, eso era muy fuerte, la etapa de asumir la capacidad de producir sin patrón. La etapa de asumir que el trabajo es autogenerado, que el trabajo es autogestionado, que no se necesita un patrón para organizar el trabajo de la producción. No solamente no necesita, pero además no está. O sea, son las dos cosas, ¿no? Es un principio de necesidad, pero además está la conciencia de que es posible. Y recordarán, sobre todo en algunos procesos de empresa recuperada, como algunos compañeros decían que vuelva el patrón ya, porque ¿cómo vamos a hacer para organizar eso, ¿no? O sea, fue todo un proceso de concientización. No es fácil asumir una potencia cuando se viene de toda una historia en la cual es otro el que organiza el trabajo de la producción, ¿sí? Eso, a su vez, conecta ese momento en el cual se asume que se puede trabajar sin patrón, conecta con otras tradiciones. No de manera tan consciente, diría, ahora estamos empezando a conectar esto, que es la tradición de lo que se llama la economía social. Yo estoy en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo, y economía social, donde están las cooperativas y las mutuales. Bueno, las cooperativas y las mutuales son dos formas que crean los socialistas y los anarquistas en el siglo XIX para organizar el trabajo sin patrón. Ahí hay una tradición. Pero también hay otra tradición en América Latina, que es toda la tradición de la organización de las economías comunitarias en los pueblos originarios. ¿Sí? O sea que todas esas tradiciones de trabajo autoorganizado están en el inconsciente popular de nuestro país. Y esto permite ese segundo momento en el cual se organiza el trabajo sin patrón y se conecta con el movimiento de la economía social. Tercer momento, que estamos transitando ahora, que es el más complejo, que es asumir de que aunque los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular no tengan patrón, igual están explotados, como cualquier trabajador. Igual hay un problema con el valor de su trabajo. Con la diferencia que es mucho más difícil identificar que alguien te está sacando de plusvalía. Digamos, cuando vos tenés un patrón allá que te mira el proceso de producción y que se queda con gran parte de lo que vos trabajaste, es más fácil identificar que este se quedó con el valor de tu trabajo. Ahora, cuando vos estás cartoneando, cuando vos estás produciendo una finca lejos de los grandes centros urbanos, cuando vos estás haciendo pequeña obra pública para un municipio, cuando vos estás en distintos momentos donde el patrón no está identificado, es más difícil identificar eso. Pero, sin embargo, hay un mecanismo en el cual, aunque no haya patrón, hay un patrón oculto, que es una categoría que los compañeros ladrilleros del sindicato de ladrilleros usan mucho, y para mí es muy, muy ilustrativa, ¿no? Hay un patrón que no se ve. Y con lo cual el problema de la economía en su conjunto, en particular la economía popular, es cómo se valoriza ese trabajo. Y eso conecta con un tercer movimiento, que es el movimiento feminista. Porque si hay una pregunta que instaló el feminismo es cómo se visibiliza, se valoriza un trabajo invisibilizado y no valorizado. Entonces ven cómo la economía popular, por eso tiene esa potencia, porque expresa un problema estructural del capitalismo contemporáneo, que es la ruptura de la relación trabajo-empleo, y que esa ruptura es duradera, y a su vez conecta con tres grandes movimientos que estuvieron vinculados a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, a las luchas emancipatorias, que son el movimiento sindical, el movimiento de la economía social y los movimientos feministas. La economía popular condensa la potencia de esas tres tradiciones, revela la potencia de esas tres tradiciones. Por eso nosotros pensamos que la economía popular juega un rol de vanguardia en la transformación social. Vanguardia no en términos de grupito que está adelante, sino de un movimiento que anticipa y que tracciona una transformación histórica. Entonces eso tiene que ver, eso para dar un marco, si quieren, histórico e interpretativo de cómo se estructura la economía popular. Eso hacia adelante, ¿qué significa? Bueno, si tomamos nota de los distintos desafíos de estos tres procesos,
es bien complejo la situación en la cual estamos, porque lo propio del capitalismo financiero en el cual estamos, como decíamos anteriormente, no es que desaparece la explotación por el capital, sino que se disimula la explotación del capital. O sea, parece cada vez más abstracto, cada vez más lejano el que explota, ¿no? Vos estás produciendo en una fábrica en Argentina y finalmente que gana plusvalía es un accionista que está en otro lugar del mundo, en Inglaterra. Y esa mediación no ve ese patrón, no sabe quién es. Es más, el patrón ni siquiera es dueño de la empresa, porque ya lo más importante no es la propiedad de la empresa, lo más importante es quién controla técnicamente la empresa, el CEO, como se llama ahora. El CEO no es necesariamente propietario, es el que controla, que gestiona la empresa. Esos son los que ganan más plata en este momento, son los CEOs, no los propietarios. Entonces, todo eso son desplazamientos bien complejos, cuando venimos de tradiciones de organización de la lucha obrera, en el cual lo que está en el centro de la disputa es la propiedad de los medios de producción y la relación entre patrón y trabajador. Entonces, la economía popular revela eso, revela la disimulación de la dominación del capital, pero no desapareció. ¿Por qué eso es importante? Porque significa que hay una relación. O sea, dicho en términos criollos, hay alguien en algún lugar que te está cagando, para decirlo académicamente. ¿Entiendes? Si no estuviera identificado ese alguien que te está cagando, entonces no hay posibilidad de organizar un conflicto. Si no hay posibilidad de organizar un conflicto, no hay futuro político para el trabajo. La economía popular permite afirmar que hay un futuro político para el trabajo. Eso es fundamental. Porque si no, ahí sí que el Fukuyama ese que escribió un libro que se llama El fin de la historia, tiene razón. No, pues si no hay conflicto, no hay historia, terminó todo, nos vamos todos en la casa, quedamos todos explotados y sin capacidad de generar una dinámica. Lo propio de la dinámica es que tenemos que identificar quién nos está cagando. Bueno, entonces eso ahí que se construye. No fue fácil históricamente. Piensen que en el siglo XIX los trabajadores del mundo obrero no es que de repente se dieron cuenta que había alguien que los estaba explotando. Fue todo un proceso de concientización. Bueno, la economía popular permite esa concientización. Por eso es vanguardia de la organización política, de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ahí hay un primer elemento que me parece clave para la discusión, para el futuro, que sí hay un futuro político del trabajo, hay un futuro del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras en la política. Primer elemento. Segundo elemento. Lo que está hoy en juego, entonces, en ese conflicto, se fue desplazando. Nosotros siempre insistimos con el hecho de que hace 40, 50 años la pelea era por la pelea por la ganancia, ¿sí? El 50-50 del peronismo era exactamente eso. Hagamos un acuerdo en el cual la mitad se lo lleva a los capitalistas, la mitad se lo lleva a los trabajadores. Hoy en día la pelea no es esa, la pelea central. Hoy la pelea central es si tenés trabajo o no tenés trabajo. O sea, se desplazó. No es que no hay sigue habiendo un conflicto con la ganancia, pero pasó en un segundo plano para nuestros compañeros, porque la única realidad no es lo que uno opina como intelectual, como opinador o como lo que fuera. Lo importante es que le preocupa a los trabajadores. Y lo que les preocupa a los trabajadores hoy es tener trabajo. Entonces ese es el conflicto central. El conflicto central es el conflicto que los trabajadores dicen que es central, no los que dicen los analistas que el conflicto es central. ¿Entiendes? Entonces ese es el conflicto central. Y después hay otro conflicto atrás que además hay una disputa por la ganancia, pero el primer conflicto es el trabajo. Entonces eso desplaza los ejes del conflicto. ¿Sí? Ese desplazamiento hace que nosotros hoy en día nos confrontamos con fuerzas a las cuales no estamos acostumbrados a confrontarnos. Los bancos, por ejemplo. Los bancos siempre castigaron a los trabajadores, pero nunca estuvieron en el centro del conflicto político. Hoy el sistema financiero, el sistema bancario está en el centro del conflicto político. Y es un problema porque no tenemos herramientas todavía. Entonces parte del futuro político del trabajo consiste en pensar nuevas formas del conflicto con quien maneja el capital,
que es el capitalismo financiero, porque si no nos equivocamos, terminamos peleando con el capitalismo industrial, que está subsumido al capitalismo financiero, y finalmente nos equivocamos de enemigo. Entonces ahí hay un desplazamiento. Y eso implica visibilizar. Hoy, en este momento, se está discutiendo el tema de la deuda y el acuerdo con el FMI. Bueno, la deuda es una forma de sometimiento, ¿sí? Financiera, pura. En el momento en que el gobierno anterior tomó la deuda, nos sometió. Ya estamos sometidos. Y fíjense que inclusive ya la discusión acordar o no acordar es una discusión estratégica frente a una dominación que ya está. O sea, el principio de realidad es que vos estás endeudado. Después, pagues o no pagues, estás endeudado. Acuerdes o no acuerdes, estás endeudado. O sea, ya la dominación, Maradona diría una frase que no repetiría. ¿Sí? Pero está. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque en este momento nosotros tuvimos un gobierno que hizo todo para someternos desde la lógica financiera, justamente. Entonces ahí tenemos un gran problema. Y el problema no es necesariamente el FMI en sí como actor de esa dominación, sino que hay una clase política en Argentina que está acostumbrada a dominar desde las finanzas. Y que tiene la metodología bien armadita. Llega, te manda al fondo y te somete 100 años. Y es eficaz. Bueno, ahí tenemos un tema, tenemos que identificar. Porque en el momento de que ese gobierno tomó la deuda, tal vez no reaccionamos a la altura de lo que hubiéramos tenido que reaccionar. Entonces es importante esa toma de conciencia más en este contexto. Lo mismo pasa a nivel internacional que a nivel nacional, con las tasas de intereses usureras que atraviesan todos los sectores populares, que pagan 3, 4 veces más que las tasas más altas que los sectores medios. Eso también es una forma de dominio. Y ahí también hay otro conflicto, porque también es captación sobre el trabajo. ¿Sí? O sea, todo para pagar las deudas de todo lo que consumimos, trabajamos para pagar esa deuda. O sea que el que recibe la cuota de la heladera recibe una parte del trabajo de uno. ¿Sí? Y cuando uno pagó la heladera 3 veces lo que vale, pues hay alguien que se quedó con algo en el camino. Esas son nuevas formas de explotación que tenemos que identificar. Eso es parte del futuro del trabajo. Bien. Termino con 2 cuestiones más. Primero, la cuestión tecnológica, esto, que no es menor, más después de la pandemia, donde se aceleró la inscripción de los trabajadores y las trabajadoras en los dispositivos tecnológicos de control. O sea, por un lado tenemos las finanzas y por el otro lado tenemos las tecnologías que controlan a los trabajadores y a las trabajadoras. Tenemos que hacernos una pregunta, y ahí la verdad lo formulo como pregunta: ¿cómo politizamos la tecnología hoy? ¿Cómo politizamos la tecnología hoy? Gran parte de los trabajos de la economía popular son trabajos que no fueron organizados ni por el capital ni por el Estado, y que muchos son mano de obra intensiva, y por ser mano de obra intensiva, de hecho, tiene una calidad diferente, y en algunos casos una calidad superior. ¿Sí? Entre un dulce industrial y un dulce casero, si está bien hecho el dulce casero, es mejor el dulce casero. Bueno, entonces hay algo de la disputa entre tecnología y valor que es importante poner sobre la mesa y problematizar. Sobre todo porque esto es alienante. O sea, si hay un gran dispositivo de alienación es este. Y último punto, que son algunos procesos que están en curso, vinculados al futuro del trabajo. Nosotros en los últimos años fuimos peleando por distintas instituciones, ¿no? En la ley de emergencia social del 2016, en la ley de emergencia habitacional, se fueron dando distintas instituciones. Por ejemplo, el RENAVA por el RENATEP. Bueno, primera herramienta, que son herramientas, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y el Registro Nacional de Barrios Populares. Son herramientas que tienen un objetivo principal, que es primero conocer, visibilizar. Conocer, visibilizar y reconocer por parte del Estado. No sé si hay compañeros o compañeras que vendan en el espacio público, pero por ejemplo la tarjeta de RENATEP a nosotros nos llegó que muchos compañeros mostraban la tarjeta y no se llevaban la mercadería de los compañeros y las compañeras.
no hay ninguna, hay que decirlo bajito, pero no hay ninguna ley que diga que porque tener la tarjeta de RENATEP no te tienen que llevar las cosas. Pero sin embargo, le mostraban a la policía la tarjeta y no se lo llevaban. O sea que eso, el mecanismo de reconocimiento estatal funciona como efecto de protección en ese caso. Entonces los registros son muy importantes para nosotros conocernos, identificarnos, tomar conciencia de la potencia. ¿Se acuerdan del IFE? 11 millones de personas que solicitaron el IFE. 9 millones que lo tuvieron. Los dispositivos, el INDEC decía que iba a haber 3 millones y medio. O sea, fíjense lo que falta para reconocer. Bueno, el RENAVAP y el RENATEP permite medir. Hay 4.400 barrios populares. Vamos a tener cerca de 5 millones, 6 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hay 6 millones y medio, 7 millones de trabajadores en el sistema privado. En algunas provincias del norte hay más trabajadores registrados en el RENATEP que registrados en el sistema de empleo privado. Esa es la realidad de nuestro país. Primera política, visibilización. Segunda política, ¿cuáles son todos los mecanismos de valorización del trabajo? Porque si tenemos un problema que el trabajo está desvalorizado, ¿cómo lo valorizamos? Muy rápidamente. Valorizar el trabajo directamente a través del salario social complementario es un mecanismo de valorización del trabajo. Valorizar la producción a través de circuitos comerciales, por eso tenemos varias políticas comerciales que organizan distintos circuitos. Valorizar el trabajo a través del crédito, por eso peleamos para que haya más crédito. Y valorizar el trabajo a través del reconocimiento de saberes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado. Salario, crédito, comercio, saberes. Nuestra función principal política para valorizar algo es distribuir recursos y poder que permita mejorar salario, crédito, comercio y saberes. Eso es una política de valorización. Bien. Y termino, para que discutamos. Cuando uno se pregunta sobre el futuro del trabajo, la economía popular aporta una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque la economía popular es portadora de lo real de la economía, lo revela, por mucho que haya un montón de mecanismos que disimula. El otro día Emilio tomaba un ejemplo que me causaba gracia, que decía, ¿te das cuenta? En el capitalismo son tan explícitos que te dicen que uno de los grandes negocios se llama un unicornio, ¿no? Que el unicornio sabemos que es algo que no existe. O sea, el propio sistema le pone nombre de cosas que no existen a algo que genera un montón de guita. Eso es la gran estrategia de disimulación que tiene el capitalismo, ¿no? O sea que, y eso es muy importante porque siempre tenemos las variables como borrosas, nos cuesta identificar las cosas. Bueno, hay muchos unicornios, ¿no? Y uno se focaliza ahí, pero bueno, entonces hay que encontrar las categorías. Por eso visibilizar es tan importante. Por eso la economía popular es portadora de lo real, de lo concreto. Y es por eso mismo que la economía popular es portadora de lo nuevo. Porque es tal vez uno de los pocos lugares en la sociedad donde está ocurriendo, conjuntamente con los feminismos, algo nuevo. ¿Por qué? Porque está conectado con la realidad y su dinámica. La economía popular es lo real, es lo concreto y es lo nuevo. El futuro solo se puede construir sobre lo concreto, lo real y lo nuevo. El futuro del trabajo solo ocurrirá si toma en cuenta lo que revela la economía popular y si toma en cuenta las nuevas institucionalidades de la economía popular para la economía. La mitad de la población se rige en función de lógicas que están en búsqueda de sus instituciones. Eso es la economía popular. Por eso nosotros defendemos, obviamente, la necesidad de políticas profundas, radicales e innovadoras, y donde siempre somos un poquito provocadores con los compañeros del movimiento obrero organizado, ya que hay varios compañeros acá, que son la columna vertebral. Nosotros nos gusta decir, nosotros somos la médula de esa columna vertebral. ¿Sí? Porque si no, no vamos a hacer una columna bífida, sabemos que eso termina mal. Pero la columna vertebral es lo fuerte, lo que sostiene, la médula es donde pasa lo nuevo, la energía. En esa conjunción podremos volver a hacer caminar el cuerpo de la Argentina. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por estar presentes, los compañeros y compañeras que bueno, se han acercado a escuchar al compañero Alex Roy. Nuestra intención era retomar las actividades del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de La Matanza, Gustavo Rearte, que lo comenzamos en un 11 de marzo de 2020, a este espacio en donde empezar a nutrirnos de saberes que los hay, sobre todo a empezar a teorizar sobre la práctica y sobre el trabajo que ya vienen llevando adelante muchos compañeros y compañeras aquí en La Matanza a través de la economía popular, ¿no? Si hablamos en la escala nacional, que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras se encuentran como independientes o en el trabajo de la economía popular, en La Matanza también sucede algo parecido, ¿no? Convivimos muchos tipos de la realidad del trabajo de hoy y tenemos muchos puntos de encuentro, ¿no? Veo al compañero Troncoso del Sindicato de Municipales y cuánto tenemos en común, muchos y muchas de los trabajadores municipales que realmente le pelean al umbral de la pobreza, con muchos y muchas de nosotros y nosotras las cooperativistas, ¿no? de unidades productivas en Virrey del Pino, en cada una de nuestras localidades. No voy a nombrar porque por ahí se me ofende el resto, pero cuántas localidades hay en donde trabajamos en condiciones muy difíciles, ¿no? Y queríamos, bueno, hacer esta primer charla en función y alrededor del trabajo, porque es una de las cosas que tenemos que problematizar, ¿no? ¿Qué entendemos por trabajo? Si entendemos todos lo mismo cuando se habla de empleo y cuando se habla de trabajo, y sobre todo si entendemos esos niveles de discriminación que a veces sufre nuestro sector, que es producto de algo que es intencionado, ¿no? Quitarle valor a nuestro trabajo, desvalorizar nuestro trabajo o invisibilizarlo, hacerlo invisible, es una estrategia justamente organizada por este sistema en el que hoy vivimos, que es lo que llamaba Alex, este capitalismo financiero, ¿no? Que hacen que realmente hoy una empresa como Mercado Libre tenga mucho más valor que YPF en la Argentina. Y estamos hablando de la economía real. YPF siempre fue, ¿no? la empresa número 1 en cuanto a lo que tiene, en cuanto a la cantidad de trabajadores, en cuanto a la capacidad de exportación. Bueno, esa es la realidad de la Argentina hoy. Así que imagínense cómo estamos de invisibilizados muchas veces los trabajadores y trabajadoras del asociativismo, del mutualismo, de las cooperativas, de la economía popular, que vienen dando una respuesta muy concreta, aunque la quieran hacer invisible, que es justamente hacer que nuestras comunidades se organicen y sobrevivan muchas veces alrededor del trabajo, porque no es que uno no realiza una tarea con un patrón, no está trabajando, como decía el compañero. No, somos todos trabajadores y trabajadoras, y en las cooperativas hemos logrado dar una vueltita de tuerca que hace que podamos distribuir no ya la plusvalía o lo que le sacamos a cada trabajador un puchito y con eso hacerse ricos, sino que lo que distribuimos es trabajo. Y ahí está la riqueza de la organización comunitaria, que en esa distribución del trabajo podemos hacer cosas muy, muy diferentes. O sea, podemos producir bienes, muebles, en lo textil, en las herrerías, en cada uno de los, digamos, de la producción de bienes que llevamos adelante. Hacemos tareas del cuidado en muchísimos barrios, en nuestro caso de La Matanza, en casi todos los barrios de La Matanza, las tareas del cuidado se llevan adelante a través de los movimientos populares y las iglesias o los clubes, ¿no? de barrio. Hay tareas de obra pública que también son concretas, que comienzan, terminan, se ven,
Y eso realmente, si no empezamos a ponerlo en valor, y empezando por nosotras y nosotras muchas veces, ¿no? Si no ponemos en valor ese trabajo, es muy difícil que el resto lo haga, ¿no? Hay que comenzar por ahí, por valorizar que el trabajo que se lleva adelante en la Argentina es muy variado, que es muy desigual, así como nuestros ingresos, y que justamente creo que en esa unidad, en esa sinergia del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, no importa en qué condición nos encontremos, es desde donde vamos a poder reconstruir la Argentina, ¿no? Una Argentina que se encuentra endeudada, que se encuentra quebrada, que se encuentra a la salida de una pandemia. Si no la sacamos en unidad y si no la sacamos trabajando y generando un crecimiento sostenido y estable, por eso no la vamos a sacar adelante. Por eso decimos qué importante que es la discusión que se está dando hoy alrededor de este reacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No significa que sea un buen acuerdo. Lo que significa es que vamos a garantizar estabilidad a la Argentina para poder crecer y que esos recursos con los que crecemos no se vayan como arena entre los dedos a través de una crisis. Porque el problema no es solo ese sometimiento al que nos llevó el gobierno anterior, porque endeudados estamos, sino que estos condicionamientos de los plazos y de lo que no íbamos a poder cumplir si no llegábamos a este refinanciamiento de la deuda, lo que iba a traer es una crisis de nuevo económica y social, y ya sabemos quiénes son los que salen más desfavorecidos cuando hay crisis. Y no son justamente los bancos, y no son justamente los grupos económicos más concentrados en la Argentina. Somos los trabajadores y trabajadoras de este país. Así que en eso sabemos que es algo que no vamos a permitir, que vamos a intentar que no suceda, y que es necesario que pongamos, ¿no?, un punto final a este tema para hacer que estos 2 años que no pudimos activar desde el peronismo, desde nuestro proyecto nacional, desde nuestro gobierno, todo lo que necesitamos activar a la industria, a la producción, a las 3T, a la tierra, techo y trabajo, por la que venimos peleando también nuestros compañeros y compañeras. Todo eso que no pudimos hacer, tenemos que empezar a hacerlo ahora, a partir de que esto se termine de cerrar. No significa que no hemos hecho nada en estos 2 años. Yo quiero reconocer que el trabajo que han hecho las compañeras y los movimientos populares, cuando la crisis del hambre fue así de palpable en todo el país, realmente hemos salvado vidas, millones de vidas, porque esta crisis no hubiera sido posible, sobre todo la sanitaria, la inicial, que nos metió en el aislamiento, y que, bueno, tuvimos que transcurrir esos primeros meses que fueron tremendos, de un parate total de la economía y de un encierro. Si no hubiéramos estado muchos y muchas de nosotras hoy acá, bueno, habría millones de argentinos y argentinas que quizás no estarían aquí, no por problemas de la enfermedad del COVID, sino porque realmente hubieran muerto de hambre. Y eso es algo que en la Argentina no se puede permitir, no lo vamos a permitir, y gracias a Dios tenemos un pueblo y una comunidad que se organiza y que no lo permitió. Así que ese es otro valor muy importante que capaz que va a quedar en los libros de historia, ¿no? Cuando se estudie qué pasó durante esta pandemia, bueno, hubo una sociedad que, así como actúa cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, cuando hay catástrofes tremendas, cuando hubo una pandemia también se solidarizó, y fue a través de esa herramienta tan poderosa, la solidaridad, desde donde pudimos pasar meses tremendos hasta que pudimos de a poquito empezar a abrir de nuevo la economía. Y creo que lo nuestro y la economía popular tiene mucho futuro, porque también está todo por hacerse en la Argentina. Sabemos que tenemos un nivel de concentración en algunos rubros, sobre todo en los alimentos, que son insostenibles, ¿no? Que estamos en una economía en la que
un litro de leche hace quizás 1.300 kilómetros para ser consumido en Jujuy y sale de acá desde General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. No tenemos capacidad los argentinos de volver a producir leche, yogur en cada una de nuestras regiones. Claro que sí. Y para eso es que en esta nueva etapa creemos que se viene, ¿no?, el futuro de esa apuesta del gobierno nacional, quizás a través de un Ministerio de la Economía Popular, quizás a través de alguna otra herramienta, pero sí que lo que queremos es que en esta etapa en donde ya no se discuta la inversión pública, porque viste también eso había que definir, si invertimos, si no invertimos, si se abren o no se abren las inversiones en determinados, digamos, en nuestro programa de gobierno está muy atado a esa mirada del fondo. Ya una vez que pasa esto, podemos libremente dedicarnos a invertir en producción, en obra pública y sobre todo en muchas manos. Creo que así como vamos a sacar adelante la Argentina, desconcentrándola a través de distribuir la inversión a través de muchas manos, que no incluye solamente a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a las cooperativas mutuales, y etcétera. Incluye, por supuesto, también a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina que la pelean, y muchas veces también en el sector del comercio y en el sector de las pymes la pelean casi como nosotros, peleándole a las líneas, a los umbrales de la supervivencia. Entonces creo que eso no es la economía que se merece la Argentina, que tenemos que poder vivir con lo nuestro, porque es muchísima la riqueza que generamos y tenemos que evitar que se vaya a través de fugas o a través de otros sistemas que son la concentración, ¿no? Otra de los mecanismos que hay para que se vayan nuestras riquezas. Si podemos hacer que circulen pesos, que circulen nuestras comunidades y que circule a través de inversión, que lo que hagan sencillamente es devolver la calidad de vida que se merece nuestro pueblo, porque hoy estamos ante carencia de agua, de cloaca, de vereda, de vivienda, de condiciones mínimas dignas de vida, que no son ni más ni menos los derechos humanos que están escritos ya hace mucho tiempo en nuestra Constitución. Así que bueno, para no hacer mucho más largo esto, quería dar esta pequeña introducción de lo que van a seguir siendo las próximas charlas y volver al inicio, ¿no? Agradecer a todos los que están presentes y agradecerte a vos, Alex, porque, bueno, para nosotros sos un intelectual militante muy importante del sector y sos un funcionario de nuestro gobierno nacional, ¿no? También es importante que reivindiquemos a nuestros compañeros con su jineta y desde el lugar en donde hoy están ejerciendo sus tareas. Y bueno, y a la Universidad Nacional de La Matanza, que hoy es nuestra anfitriona y que, vuelvo a decir, es un orgullo esta universidad. Acá viven y se desarrollan muchos talentos matanceros, nuestros hijos, nuestras hijas, bueno, el mío no, que es muy chiquito todavía, pero vienen a esta universidad y realmente es un lugar en donde siempre hay una ida y vuelta con nuestra vida cotidiana también, ¿no? Es un lugar de academia, de saber, de muchos talentos, pero que también tiene una ida y vuelta constante con la realidad cotidiana de nuestra querida Matanza. Así que bueno, un fuerte abrazo y que tengan muy buenas tardes.